rectángulos. Entonces, vamos a trabajar en la, como digo, solución de triángulos rectángulos. Ese es el tema que vamos a trabajar y a su vez, pues vamos a utilizar de ejemplos estos que ya están acá. Solución de triángulos rectángulos. En este punto, nosotros ya vimos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y también vimos las razones trigonométricas. Entonces, para la solución de triángulos rectángulos, nosotros, cuando hablamos de solución, eso significa encontrar todo. Entonces, aquí miren, tenemos un triángulo rectángulo nombrado ahí. Entonces está el ángulo A, el ángulo C, el ángulo B. Noten que aquí está cambiando un poco la nomenclatura. Ahí tal vez le vamos a... Hola, mi amor. Bueno, cuidado, ya. Ahí tenemos cuidado para poder encontrar. Entonces, de preferencia, pues vamos a estar utilizando las razones trigonométricas, ¿sí? Que en las razones trigonométricas, pues nosotros utilizamos seno, coseno y tangente, ¿sí? ¿Cómo vamos a utilizarlas? Porque entonces vamos a decir, seno pues es el opuesto de hipotenusa, coseno es el adyacente dividido hipotenusa, y la tangente es el opuesto dividido el adyacente. Entonces, así es como nosotros vamos a relacionar allí. Bueno, entonces vamos a iniciar ahí por el primero, ¿sí? Entonces, observemos. Voy a utilizar este triángulo para entonces colocar estos valores. Me están diciendo que tengo el valor de A minúscula, que es este punto, 12. Me están diciendo que tengo B, que es 17, y que aquí representa la hipotenusa, ¿sí? Entonces, me hace falta el lado C y me hace falta conocer estos dos ángulos. Le vamos a llamar a este ángulo A y ángulo P. Noten que los ángulos se van a nombrar con letras mayúsculas. Aquí no estamos hablando de ángulo teta y de ángulo phi, aunque sí se puede. Podríamos decir que este es ángulo teta y este es ángulo phi. Esa pues es solamente cuestión de nomenclatura, ¿sí? Entonces, como les decía, cuando hablamos de solución de triángulos rectángulos es encontrar todos los datos faltantes. Y aquí nos hacen falta 3 datos. Los dos ángulos y un lado, ¿sí? Entonces, ahí pues vamos a optar primero por buscar uno de los ángulos y vamos a buscar el ángulo A. Bueno, entonces, si quiero buscar el ángulo A, observemos que los dos datos que tenemos, ¿qué son? ¿A qué se refieren, verdad? Entonces, para el ángulo A, el 12 es el opuesto. Y este, pues, definitivamente es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, miren, teniendo opuesto y teniendo hipotenusa, entonces, ¿cuál de las 3 razones vamos a utilizar? Vamos a utilizar seno, porque seno es el que utiliza opuesto y la hipotenusa. Entonces, partimos por lo siguiente. Entonces decimos, el seno del ángulo A, así con letra mayúscula, es igual a el opuesto dividido la hipotenusa. Voy a colocar solo H. Entonces digo, el seno de A es igual. El opuesto tiene valor de 12 y la hipotenusa tiene valor de 17.
Como aquí lo que estamos buscando es un ángulo, entonces vamos a despejar ese ángulo. ¿Y cómo se despeja ese ángulo? Ese ángulo se despeja utilizando una razón trigonométrica inversa. Entonces vamos a escribir el ángulo, que es A igual. Vamos a escribir la abreviatura de seno, que es sen, y le vamos a agregar menos 1, ¿sí? Como exponente. Eso significa el seno inverso. Seno menos 1, seno inverso. Y entre paréntesis vamos a colocar ese 12/17, ¿sí? Bueno, entonces, eso definitivamente lo vamos a hacer con la calculadora. Entonces, en la calculadora, pues ustedes en este punto pues ya deben de saber cómo obtener ese seno inverso, pero por si no lo saben, pues aquí lo coloco siempre, ¿verdad? Para esto, utilizamos la tecla Shift. Se presiona la tecla Shift y luego se presiona la tecla de senos, que a ustedes pues les aparece sin, ¿sí? A ustedes les aparece sin. Cuando se presionan esas dos teclas, entonces ahí en pantalla va a salir esa simbología. Sin menos 1. Dependiendo de las calculadoras, a veces si es en el teléfono, puede ser de que al hacer esa combinación salga, por ejemplo, arc sin, pero significa lo mismo, ¿sí? Entonces, si no nos sale paréntesis, vamos a abrir paréntesis y colocamos esa división que tenemos ahí. 12 dividido 17, cerramos paréntesis y presionamos igual y nos va a dar el valor del ángulo. ¿Cuánto les da? $44.9. Muy bien, muchas gracias. 44.9. Como es un ángulo, entonces, grados. Ahí ya encontramos ese ángulo A. Y media vez nosotros tenemos la medida de un ángulo, automáticamente podemos calcular el otro ángulo. El que nos hace falta aquí es C. ¿Sí? Entonces vamos a calcular aquí C. ¿Cómo? Lo que nosotros sabemos es de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, ¿sí? Entonces, como este ángulo de B es un ángulo recto, que es el que le da nombre al triángulo rectángulo, eso significa que esto mide 90. Por lo tanto, estos dos suman 90. Entonces, para calcular uno, lo que vamos a hacer es a 90 grados restarle el ángulo que conocemos. 44.9. Entonces, ¿cuánto nos da? Bueno, y ahí me dijeron 45.1. 45.1 y entonces ese es el valor del ángulo C. Entonces miren, ya tenemos la medida de los dos ángulos, ya solo me hace falta conocer ese lado, ¿sí? Entonces, utilizando siempre el ángulo A, ¿sí? Entonces ese C es el adyacente. Entonces, si ahora voy a utilizar, miren, aquí, pues como conozco hipotenusa y conozco opuesto y quiero adyacente, o sea, puedo utilizar cualquiera de las otras dos. Entonces, bueno, supongamos que vamos a utilizar opuesto, ¿sí? Opuesto. Y queremos calcular adyacente. Entonces, ¿cuál función vamos a utilizar? ¿Qué razón vamos a utilizar? ¿Seno, coseno o tangente? Chicos,
Bueno, aquí me escribieron, me dicen tangente. Chicos, por favor, miren, yo no sé si sus micrófonos no sirven o qué sucede, pero yo necesito que ustedes participen. Y si yo hago una pregunta, no importa, aunque sea la respuesta errónea, pero yo necesito que participen porque si no, yo siento que estoy aquí solo, pues. Entonces, yo necesito su participación. Entonces, es tangente, ¿verdad? Es tangente porque tenemos opuesto y adyacente. Es lo que estaba enunciando, opuesto y adyacente. Entonces, vamos a utilizar tangente. Entonces decimos tangente del ángulo A es igual al opuesto dividido el adyacente. Entonces, ahora pues vamos a sustituir ahí. Y entonces decimos tangente. El ángulo A, ya lo calculamos, es 44.9. Igual. El opuesto, vemos aquí en el triángulo, y el opuesto es 12. Una línea ahí. Y el adyacente no lo conocemos, pero ahí es la letra C, ¿verdad? La C es la que está en el adyacente. Entonces, aquí vamos a despejar y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. C es igual a 12 dividido tangente de 44.9. Ahora, ¿por qué dividido? Bueno, cuando tenemos este caso de que la variable está en el denominador, lo que nosotros vamos a hacer es una transposición. Esto es cambiar de posición. Entonces lo que hice fue colocar la C en la posición en donde estaba tangente 44.9 y la tangente de 44.9 en la posición de C. Entonces decimos ahí, en la calculadora, 12 dividido tangente 44.9. Y eso nos da un valor 12.04. 12.04 y ahí está resuelto. Entonces, para resumir, vamos a escribir las respuestas, ¿verdad? Entonces, A es 44.9 grados. C, que es una letra C mayúscula, es 45.1 grados. Y C minúscula, que es el lado, es 12.04. Y allí está resuelto. ¿Dudas? No, profe, no hay duda. Bueno, solamente me indican si ya lo copiaron y voy a resolver el problema número 2. Ya, profe. Gracias. Entonces, en el problema número 2, pues debemos de guiarnos por el triángulo que está ahí, porque en base a ese triángulo es que están los datos. Entonces, de preferencia cuando ustedes estén resolviendo,
trazan su triángulo, dibujan ese triángulo con las mismas letras que están ahí nombradas. ¿Sí? Y vamos a resolver. Entonces voy a borrar acá. Y ahora en ese triángulo voy a marcar los datos del problema número 2. Entonces tenemos, miren, dice el ángulo A. Es decir que este ángulo mide 32 grados. Y conocemos B, que es 4. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos hace falta aquí? Nos hace falta el ángulo C y nos hace falta los lados A y C. Entonces, aquí, de inicio podemos encontrar el ángulo C, que ya vimos cómo calcularlo, ¿verdad? Es 90 menos el ángulo ya conocido. Aquí es 32. Entonces, 90 menos 32. ¿Cuánto es 90 menos 32? 58. 58. Entonces, aquí es 58. Entonces, eso es así. Si ya conocemos un ángulo, entonces el otro lo calculamos como 90 menos ese ángulo, ¿sí? Entonces, aquí ya sabemos C. Ahora ya solo nos hace falta encontrar A y C. Vamos a utilizar de referencia, si gustan, vamos a utilizar ahora el ángulo C de referencia para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Entonces, si uso el ángulo C de referencia, miren, ¿quién es el opuesto? Ahora, el opuesto sería la letra C. La hipotenusa, aquí pues es la letra B. Y la letra A sería el adyacente, ¿sí? Esto es muy importante. La hipotenusa no cambia, pero el opuesto y el adyacente sí cambian en relación a qué ángulo estamos hablando. Entonces, vamos a utilizar ahí el ángulo C y quiero calcular primero el lado C. Entonces, el lado C, tenemos que pensar en qué es lo que quiero calcular. C. Entonces, ahí tenemos el opuesto. ¿Y qué dato conozco de los lados? Es la hipotenusa. Entonces digo, bueno, tengo opuesto quiero calcular y quiero hipotenusa. Entonces, ¿qué función voy a utilizar? Entonces, vemos en nuestras funciones, en nuestras razones trigonométricas, y nos damos cuenta de que la que tiene opuesto y tiene hipotenusa es el seno, ¿sí? Entonces vamos a utilizar seno. Seno del ángulo C, del que estamos hablando ahorita, entonces es igual al opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo C. Bueno, ¿cuánto vale el ángulo C? $58. Gracias, 58. Igual. Entonces, miren, opuesto. Opuesto no lo conocemos, pero ahí está ubicada la letra C minúscula. Entonces ahí colocamos la letra C minúscula. Hipotenusa si tenemos un valor. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? 4. 4. Muy bien. Entonces, ahora, miren que tenemos una forma diferente. En el anterior la variable estaba abajo. Ahora la variable está arriba. ¿Qué vamos a hacer cuando esté la variable arriba? Entonces es sencillo. Ese número que está dividiendo a la otra, entonces va a multiplicar a el seno, ¿verdad? Operación inversa. Es 4 por el seno de 58 grados. Y entonces hacemos allí esa operación. 4 seno de 58. Y eso nos da 3.30. muy bien, 3.39. Muchas gracias. Ahora, siempre utilizando el ángulo C, ahora vamos a calcular el lado A. Entonces, miren, el lado A es adyacente. Bueno, y si conozco hipotenusa, adyacente, hipotenusa, ¿qué razón es?
Es Seno, coseno. profe. Sí, es coseno. Coseno del ángulo C es igual al adyacente dividido la hipotenusa. Entonces, sustituyo los datos. Coseno. El ángulo es 58. El adyacente no lo conozco y ahí lo que está es la letra A. Y la hipotenusa es 4. Entonces despejamos allá. Entonces A es igual. Aquí otra vez, miren. Entonces, este 4 multiplica el coseno. 4 coseno de 58 grados. Hacemos la operación y ya vamos a tener el valor de A. ¿Cuánto nos da? 2.12. 2.12. Y ahí está, ¿sí? Y como a manera de resumen, pues escribimos los datos, ¿verdad? El ángulo C es 58. El lado A es 2.12. Y el lado C es 3.39. Si quieren diferenciar esto y esto, se le puede colocar acá este símbolo, ¿verdad? Que es el de ángulo C. Bueno, ¿alguna duda ahí antes de finalizar? No, profe. Muy bien. Entonces así vamos a finalizar.